Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial que hará un recorrido por el valioso trabajo de las iglesias en la isla de Cuba y su importancia para el rescate de la fe. Un derecho que fue prohibido a los cubanos tras instaurarse el castrismo en el poder y que más adelante fue permitido a medias. Una realidad que tristemente le ha servido a la dictadura castrista como terreno fértil para mantenerse en el poder y así manipular a ciudadanos de cuarta. Su gran obstáculo es que la fe se ha mantenido viva durante estas 6 décadas. Y para hablarnos acerca de los retos para conseguirlo, tendré como invitado especial al administrador interino de USAID, John Barza, incansable defensor de los derechos esenciales de la libertad y la democracia. Muchísimas gracias, administrador John Barza, por estar con nosotros en este espacio especial dedicado a la fe, al empoderamiento y la necesidad de conseguir un cambio radical en la fe de los cubanos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Maite, gracias a ustedes. Es un placer estar con ustedes hoy. ¿Qué libertad más personal es la que un ser humano puede dar? Tener una relación personal con Dios de su manera propia. ¿Y qué nos dice de cualquier gobierno que quiere quitar esa libertad? No, lo que pueden quitar es una libertad de conciencia. Le dice algo que un régimen quiere que el único Dios que pueden tener la gente del pueblo es el Estado propio. Es un horror. La libertad religiosa es algo tan importante por el mundo entero. Y aquí en USAID estamos apoyando eso por todos lados, pero también pero lo que está pasando en la isla de Cuba no hay comparación. Es un tema muy personal para mí. Mi madre salió de Santiago de Cuba en los años 61. Fue la familia cubana mía, una familia de fe, y siempre creciendo, sabiendo oír todas las historias de donde no podrían tener esa libertad de religión. En los años, el principio del castrismo, es un horror y es un gran orgullo trabajar por el presidente Trump, donde hay tanta importancia en la libertad de la fe en el mundo entero y también tanta importancia para la libertad para el pueblo de Cuba. Esto es un gran orgullo tratar de ayudar al pueblo cubano en sus deseos para la libertad. Excelente. Excelente, y por supuesto que es muy necesario, administrador Barza, pero a pesar de la persecución y las restricciones, como usted contaba, que han sido impuestas por la dictadura castrista, hoy, en la actualidad, estamos viendo una iglesia que se solidifica y también trabaja a favor del bienestar de los hombres y mujeres en la isla de Cuba. Lo invito a usted y a nuestra audiencia a ver este video sobre el trabajo que realizan algunas iglesias en la isla. A través de nuestro ministerio, acá en Cuba, establecemos ayudas misioneras a pastores y misioneros, especialmente en los lugares más intrincados de nuestro país, entre ellos la Sierra Maestra. Establecemos también con nuestro ministerio un comedor de ancianos donde podemos darle comida a los ancianos más vulnerables de la ciudad, creyentes y no creyentes. A través de este tiempo hemos podido ministrar a miles y miles de ancianos a través de estos institutos y ministerios que son de ayuda, pero a la vez le llevamos la palabra de aliento y de vida. Y esa es la razón principal por la que tenemos que predicar el Evangelio, porque la gente está sedienta del Evangelio. En medio de tanta problemática, creo que en medio de una historia en contra de la fe, en una cultura atea, yo creo que hemos visto la fidelidad de Dios, en Dios obrar para bien de su pueblo. Él ha seguido haciendo crecer la iglesia. Una nación es lo que la iglesia conquista. Claro que sí, la iglesia ha recobrado una importancia tremenda desde los años 90. Cuba entró en un despertar espiritual poderoso, pero este tiempo es decisivo. Este tiempo la iglesia cobra una importancia, la iglesia está formando equipo, la iglesia está trabajando como cuerpo, la iglesia está metida recuperando su trabajo social,
la iglesia está trabajando en el tejido y siendo solución para muchos problemas, porque tiene la palabra de esperanza, tiene la fe que necesitamos los cubanos en estos tiempos de grandes retos, pero los cuales vamos a vencer en el nombre que es sobre todo nombre. El Dios Todopoderoso es el primero en todos los asuntos, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en todas las cosas, y cuando Dios es primero, no hay imposibles. Es un tiempo de transformarnos para poder transformar nuestras sociedades. Considero que la iglesia juega un papel fundamental en estos tiempos, y la iglesia, como sal y luz de la tierra, tiene la responsabilidad de consolar y de poner en alto los valores, los principios. Y yo creo que algo que es para mí muy importante es como resucitar los sueños y mantener en alto la esperanza de la gente. Nuestra iglesia, acá en la ciudad de Nuevita, ha venido desempeñando una labor no solo espiritual, sino también social. Hemos podido socorrer muchas familias que se han encontrado en crisis sin ningún socorro. Al gobierno, a la seguridad del Estado, le han dicho de que no se junten con nosotros, no vengan a nuestra congregación porque somos elementos antisociales. Incluso aquí hay casos de un joven que lo multaron por reunirse con elementos contrarrevolucionarios. Y pese a eso, la gente nos sigue mirando bien, la gente está muy agradecida con nosotros, y nosotros siempre transferimos la gloria a nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Creo que eso les molesta mucho, por eso nos odian tanto y tratan de frenarnos tanto y tratan de impedir realmente que nos desempeñemos en esa labor social. Admirable labor social, el rescate de la fe y la defensa de los valores cristianos para la edificación de una sociedad libre en la isla de Cuba es un trabajo que en gran medida ha guiado al pastor bautista reverendo Mario Félix Leonard Barroso, fundador de un movimiento de empoderamiento en las iglesias de la isla de Cuba, a quien le estoy dando la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, Maite. Un saludo para ti y para el administrador John Barza también. Yo sé que ustedes tienen mucho que conversar acerca de este tema, que es muy importante, y es importante que llegue a todos los cubanos en la isla de Cuba, pero también en el mundo, y a todas aquellas personas que son defensores de la fe y de los derechos esenciales de los seres humanos en el mundo entero. Pero antes de darles la palabra para que conversen, quisiera saber qué les pareció este video. Bueno, para mí, como una persona de fe, con sangre cubana en mis venas, gran orgullo ver el coraje del pueblo cubano reuniéndose. Mira, la farsa del régimen cubano, que tiene la cara dura de llamar a estos grupos antisociales. Bueno, al contrario, esto es lo más social. La palabra de Dios es una palabra de esperanza, de amor. ¿Y qué más amor puede ser un ser humano ayudando a otro ser humano que tiene hambre, que necesita de ayuda? Esto es la esencia de hacer social. Entonces, ¿quién son ellos en el régimen? Llamar estas iglesias antisociales, al contrario, eso es lo más social. La palabra de Dios es una palabra de amor, de esperanza, y eso es lo que tema el régimen, que el pueblo tiene esperanza para otro día, pero es un gran orgullo ver la gente reuniéndose en fe, en amistad con el pueblo, ayudar a otros que necesitan. Un video tremendo. No sé, Pastor Mario, lo que piensa usted. Bueno, imagínate, John Barza, si tú que eres el administrador de la USAID estás pensando así, ¿qué puedo pensar yo como pastor? Imagínate, estoy que no quepo de emoción de ver los rostros de esos pastores y pastoras que conozco personalmente. Pero lo más impresionante es que ellos no constituyen una excepción de la regla. Podríamos poner todo el programa, toda esta hora de programa lleno de ejemplos y no alcanzaría, porque están a lo largo de toda la isla. Y esto precisamente es la demostración de que el sistema está totalmente destruido, ha tocado fondo. Precisamente yo hacía invitaciones para que nos vieran nuestros hermanos, quizás hasta los pastores que están en el video nos están viendo en este momento y sus congregaciones enteras. Y fue gracioso porque cuando este programa se está estrenando, se celebraba en Cuba el Día de los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, que fue un sueño frustrado de Fidel Castro de que en cada cuadra hubiese
un comité de defensa de la revolución que en la práctica era una, como dicen los cubanos, chivatería, porque era vigilarse unos a otros. Pero ¿qué es lo que estamos viendo al cabo de estos 61 años? Que los comités quedaron en el pasado como algo que realmente se frustró. Pero lo que hoy sí hay, te lo aseguro, John, en cada cuadra es una iglesia y una congregación de estas que tú acabas de ver. Sí, claro. En vez de un comité en cada cuadra, tenemos casi una iglesia en cada cuadra. Seguro. Y seguro. En cada tienda hay una cola. El fallo del régimen por todos lados es evidente, pero el régimen no quiere que los individuos pueden hablar con ellos mismos. Una iglesia donde trae gente con los valores, el mismo la vista de Dios. Eso es lo que tema el régimen. El régimen tiene miedo a los que tienen fe, que tienen esa noticia de la palabra de Dios, de esperanza, de amor. Y también tienen miedo a los teléfonos modernos que ayudan, que se forman las iglesias, que pueden rezar juntos y opinar y hablar. La fe es la libertad tan importante porque nadie puede quitar esa relación personal que uno tiene con Dios. Exacto. Y ellos querían afirmar lo que había dicho Carlos Marx, que era su definición de la fe y de la religión, el opio de los pueblos, que era para adormecer como una droga. Pero es todo lo contrario, John, y tú lo sabes porque ya lo has dicho, que eres un hombre de fe que viene de tu madre. Realmente la fe, como yo la concibo y como la conciben miles y miles de pastores a lo largo de toda la isla, es como algo que libera de todo lo que oprime y agobia, que era el concepto del pastor Dietrich Bonhoeffer, que se enfrentó al fascismo. El evangelio libera, y no solamente de lo que nosotros consideramos son las consecuencias eternas del pecado en el más allá, sino que libera al individuo para el aquí y el ahora, lo convierte en ciudadano. Y por eso, como tú bien dices, el régimen teme, pero el régimen le agarró demasiado tarde. Ya es muy tarde para el régimen. Ya en el pueblo de Cuba prendió la llama de la fe y esto no hay quien lo apague. Porque la palabra es que debemos ayudar a nuestros vecinos y debemos ayudar donde hay sufrimiento. ¿Y qué le dice de un régimen que no quiere eso, que tema de eso? Pero una cosa que ojalá el pueblo cubano le pueda dar esperanza, que los ojos del mundo entero está viendo lo que está pasando aquí. No están solos. No, el mundo sabe lo que está pasando. Seguro, porque independientemente de que están viéndonos en este momento en programas como estos, están viendo a los pastores de dentro de la isla, que como tú bien decías, a los teléfonos les teme también el sistema, porque es que aquí se han unido varios factores. Dios lo ha coordinado todo y entre esas citas divinas está la tecnología también que ha venido a ayudar. Por ejemplo, cualquiera puede pasar cualquier domingo y buscar las páginas en Facebook de diferentes pastores dentro de la isla para que vean sus predicaciones. Yo estaba viendo una ayer de un pastor amigo mío, Carlos Sebastián Hernández de Armas, el secretario general de la Convención Bautista de Cuba Occidental, y él afirmaba lo que tú acabas de decir hace un momento. Las iglesias, lejos de ser antisociales, aman a la sociedad cubana. Y él pone en tela de juicio, predicando desde su iglesia El Cotorro en La Habana al sistema, y le dice: ustedes son realmente los culpables de destruir este país, no es la iglesia. Y yo creo que eso ya sencillamente es un secreto a voces. El mundo está viendo, el mundo está escuchando, y el régimen, vuelvo a repetirlo, ya no puede apagar este fuego que se ha prendido, que es un fuego de amor. La iglesia fue instituida por Jesucristo para hacer luz, y la iglesia es luz en medio de las tinieblas que hay en Cuba. Fue instituida para hacer sal en una sociedad, y afortunadamente la iglesia cubana está haciendo sal en medio de esa sociedad putrefacta. Y esto está ocurriendo antes del cambio, lo cual nos dice mucho de la esperanza de que cuando llegue el cambio, ahí están las iglesias para ayudar también, no solamente ahora a que ocurra el cambio, sino también para ayudar a que el hombre pueda nuevamente renacer, para que este daño antropológico que han hecho con nosotros pueda pueda tener una solución y pueda tener la medicina. Claro, claro.
Y también, como tú bien dices, Barça, no solamente las iglesias están dando el alimento espiritual que necesita el pueblo cubano, que es lo que más necesita, sino también están ayudando como pueden a mitigar tanto dolor y tanta miseria que hay alrededor, no solamente espiritual, sino también material. Y están compartiendo de lo que no tienen y dando al prójimo y preocupándose en las cuadras. Esto es maravilloso. Y no, si no tiene que ser también, Pastor Mario, como sabemos, católico, evangélico, santero. Es un fenómeno generalizado, John. Es un fenómeno generalizado que se inició con un boom tremendo en los 90, después de la caída del bloque socialista. Luego continuó como en una meseta, pero ahora en esta nueva crisis ha vuelto a tener un boom nuevamente, un enorme avivamiento, porque el pueblo cubano está ávido, está necesitado de fe. Y esto, como te decía, es general y es una estampida contra la cual el régimen ya no puede en lo absoluto, no puede. Claro, y una de las cosas, el mundo moderno ahora, que el régimen no puede parar, la habilidad de gente que pueden hablar con otros, saber lo que está pasando, ya creo que los individuos saben que no están solos, que hay otros que están sufriendo lo mismo. Alguien en Las Tunas puede saber lo que está pasando en La Habana y decir, mira, estamos en el mismo barco aquí, sufriendo lo mismo, y entonces se pueden reunir y hablar de su esperanza, de sufrimiento, y pueden rezar juntos, pero también pueden resolver juntos. Pueden pensar, ¿cómo puedo ayudar mi vecino aquí? ¿Cómo podemos ayudar con la ayuda de Dios a mejorar la condición humana en la isla? Y lo interesante es que esto lo hemos visto ya en el pasado, en otras sociedades, en Europa del Este. Y el propio régimen lo sabe y por eso también temen. Sabemos que, por ejemplo, en Polonia, la fe tuvo un papel fundamental con el movimiento de Lech Walesa, Solidaridad, el Papa Juan Pablo II, mártires como Jerzy Popieluszko. Pero en Rumanía tenemos un movimiento de pastores de iglesias ortodoxas, iglesias evangélicas. Ahí está el ejemplo de Laszlo Tokes, que fue con lo que cayó el comunismo en Rumanía, aquel 25 de diciembre de 1989. El régimen Ceausescu quería destruir a ese pastor y, sin embargo, el atacar a ese pastor le fue la vida a Ceausescu. Y lo mismo está sucediendo ahora en Cuba, porque el régimen, al percatarse del poder que tienen las iglesias, que él intentó destruir pero que no logró, y que ahora intenta atacar como una fiera acorralada. Sin embargo, lo que el régimen va a lograr es lo mismo que logró Ceausescu en Rumanía. Eso te lo aseguro. Bueno, es casi una ley en el mundo que las sociedades, los regímenes, cuando están débiles, aumentan la represión. Pero en la medida que aumenta la represión, esto lo vemos desde el siglo I con Nerón, con Nerón y con otros sistemas. A medida que aumenta la represión contra la fe de los cristianos, aumenta la fe. Es una cuestión directamente proporcional. Aumento de represión, aumento de persecución, aumento de la fe. Porque ese es el gran tesoro que tiene la fe en Dios. Por lo tanto, es indetenible. Fíjense, administrador Barça y pastor Mario Félix, sí, la represión es fuerte, que estamos tratando de establecer una conexión con el periodista independiente de Cubanet, Roberto de Jesús Quiñones Access, a quien todos conocemos. Estamos tratando de establecer comunicación con él y, al parecer, pues, el régimen una vez más está intentando prohibirle que se comunique con nosotros y que pueda contarle al mundo la verdad. Por eso tenemos que hacer espacios como este y por eso tenemos que denunciar y por eso tenemos que demostrarles a los cubanos cuán importante es el valor de la fe para el rescate de una sociedad que sea democrática, como la que todos los seres humanos y los cubanos no están exentos de ellas merecemos. Administrador Barça, como la fe puede ser una fuerza social, antes de pasar al próximo segmento, pues quisiera preguntarle cuáles son los puntos más importantes que debemos recordar cuando hablamos de los grupos de fe en Cuba. Primero tenemos que saber que no solamente una religión, no solamente el régimen está represando los católicos, ¿no? Ni los evangélicos. Estamos viendo por todos
todas las iglesias una represión, porque se tiene que acordar, el régimen no quiere que un individuo pueda tener una relación con un Dios que no sea el Estado mismo. Entonces no importa si es católico, evangélico, lo que sea. Lo que estamos viendo del régimen es una inseguridad tan grande que tiene que expresar a todo el mundo, que quieren quitar esa llama de esperanza, de amor que tienen individuos por su religión, porque quieren que el pueblo que se queda bien con el sistema con donde queda ahora. Lo que el régimen tema más es la esperanza del pueblo, que puede cambiar cosas. Y con la ayuda de Dios todo es posible, y el régimen no quiere esa esperanza. Hay un dicho que dice, siempre más oscuro antes del amanecer. Yo, sin duda ninguna, en el corazón mío, yo sé que hay un amanecer que viene para el pueblo cubano. La cosa tan difícil ahora, pero el régimen no puede poner esto. El régimen no le puede poner gente en cárcel, le pueden hacer cualquier cosa, gente de trabajo, cualquier cosa, pero no pueden quitar la fe, no pueden quitar esa relación personal que alguien tiene con Dios. Y con eso, esa es la llave que puede abrir cualquier candado. Que así sea. Muchas gracias, Pastor Mario Félix Leonard Barroso. Seguimos con este espacio. Gracias por habernos acompañado en esta mañana, y siempre vamos a estar pendientes de su mensaje, que es tan fuerte, tan importante y valioso para el empoderamiento de la sociedad cubana, una sociedad libre en la isla de Cuba. Muchas gracias por la invitación. Que Dios les bendiga, y pronto, estoy convencido, nos veremos en una Cuba libre. Amén. El régimen de La Habana es consciente del poder de la fe en la sociedad y ha sido muy hábil en combatir a toda costa el empoderamiento de los cubanos para convertirlos, como decía al inicio, en ciudadanos de cuarta. Es por ello que ha perseguido a los hombres y mujeres que profesan la fe cristiana y a aquellos que luchan contra la falta de libertades en la isla, como es el caso del periodista independiente de Cubanet, abogado y laico cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien cumplió una injusta condena de 1 año en prisión por el falso delito de desacato y resistencia al arresto. Quiñones Aces fue arrestado y golpeado por agentes de la dictadura para prohibirle que cubriera el juicio contra los pastores Ramón Rigual y Aida Expósito, a su vez condenados a la cárcel por elegir educar a sus hijos en casa. Estuvimos tratando de establecer una comunicación con Roberto de Jesús Quiñones Aces, pero ha sido imposible. Y como le decía, administrador Barza, hablamos hace unos instantes acerca de esto. Una vez más, con esta imposibilidad de Roberto de Jesús Quiñones Aces de participar en este programa, volvemos a ver cuán férrea es la represión del régimen castrista contra hombres y mujeres cubanos valientes que quieren alzar su voz y contarle al mundo la falta de libertades en todos los aspectos de los cubanos, y el régimen se lo impide. Ay, Maite, exacto. Mira, lo que estamos viendo con lo que pasó con el reportero independiente Quiñones es otro ejemplo de un régimen que tiene tanto miedo. Mira, qué horror es que alguien hablando la verdad, dando información sobre el estado de cosas, puede sufrir a manos de un régimen y estar en cárcel 1 año y pico. Es un horror, es un ejemplo de la debilidad del régimen. Un régimen, un gobierno que está sólido, que sabe que están por camino bueno, no tiene este miedo. Tienen un miedo de la verdad, tienen un miedo. Un reportero que está hablando de persecución de las iglesias, de las personas de fe. Bueno, ¿qué dice eso? Que no permitían eso. Héroes. Roberto Quiñones es un héroe por hablar la verdad, de no tener miedo, de sabiendo que lo que se debe hacer es hablar la verdad. Roberto Quiñones es uno de los héroes en Cuba. Entonces, hay que apoyar a reportero independiente Roberto Quiñones y todos los héroes que dicen ya basta con las mentiras.
Exactamente, y lo sigue siendo porque a pesar de haber pasado un año en una prisión, en una mazmorra castrista, pues sigue firme en su propósito, sigue firme en sus convicciones de seguir denunciando lo que el régimen le quiere impedir, previendo y conscientes de que una situación como la que estamos viviendo hoy podía suceder. Roberto de Jesús Quiñones nos envió este video y le invito a usted y a toda nuestra audiencia a verlo. Ante todo, mi agradecimiento al señor Barza por permitirme esta comunicación con él. Quiero decir que me he visto obligado a grabar este video debido a que el régimen cubano no me permitió participar en vivo en la conferencia. La represión religiosa en Cuba se ejecuta de forma abiertamente hostil o de formas sutiles. Yo pudiera decir que un ejemplo abiertamente hostil o represivo fue lo que ocurrió con el matrimonio de pastores evangélicos guantanameros Rigual Expósito, dos personas que decidieron educar a sus hijos según la fe que profesan y fueron sancionados por ello y también porque no les permitieron, digamos, ejercer su fe religiosa con libertad, pues los obligan a que la iglesia sea inscripta en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia y entonces no los inscriben y declaran que estaban ilegales. Es una violación de dos derechos humanos que están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que el régimen cubano viola cotidianamente. En la prisión de Guantánamo conocí también de otras formas de discriminación y de represión a la fe religiosa. Por ejemplo, allí los reclusos no tienen un capellán ni un sacerdote a tiempo completo. Tampoco se les permite reunirse en grupos para celebrar la Eucaristía o al menos la palabra los domingos, y tampoco existe un local especialmente diseñado como templo donde los reclusos que profesan fe religiosa puedan reunirse. En ocasiones las autoridades fijan límites de reclusos para poder recibir la atención religiosa. No importa que existan 20 o 30 que quieran recibirla, si ellos dicen que ya hay demasiados reclusos, pues no la reciben. Y tampoco existe la posibilidad, como ya dije, de que se puedan organizar y practicar libremente su fe. Eso es un problema serio y puedo asegurar, por mi condición de haber trabajado durante muchos años en la pastoral penitenciaria, que es una realidad que existe en todas las prisiones de Cuba. Por último, quiero decirles que evidentemente los cristianos somos personas mal miradas por el gobierno cubano, porque ellos ven en nosotros, cuando somos verdaderamente cumplidores de la palabra del Señor, pues nos convertimos en personas que no tenemos miedo, en agentes de cambio y en potenciales enemigos de la dictadura. De ahí que el régimen sienta tanto temor por el fortalecimiento de la fe en la sociedad cubana y por su práctica libre dentro de ella. Lo que vimos con el caso de Roberto Quiñones, y no pudimos hablar en vivo con él, pero es un honor estar en el mismo evento con él. Lo que pasó con Roberto son dos cosas. El terror que el régimen tiene a la religión y el periodismo, porque la religión y el periodismo pueden dar esa cosa horrorosa para el régimen, es una conciencia colectiva del pueblo que un día va a decir basta, no más, y puede cambiar. No solamente fue reportaje sobre la persecución de los religiosos en Guantánamo, es también la cara dura de Roberto de reportar cualquier cosa, de dar la verdad. Es la conciencia colectiva que tiene más miedo el régimen, y con la fe que no se puede quitar. Esas son las cosas que me da esperanza que un día nuevo viene y viene pronto. Absolutamente. Y si partimos del hecho de que dos elementos fueron cercenados completamente
por el régimen castrista cuando se instauró en el poder, y usted lo decía, el periodismo, es decir, la libertad de prensa, la eliminó totalmente, y el derecho a la fe. Son dos elementos que el régimen combatió. Entonces, si analizamos todo eso y si le transmitimos toda esa verdad a todos los cubanos, pero como le decía, a las nuevas generaciones, es importante que todos ellos entiendan, concienticen este mensaje, que es muy necesario defender a toda costa el derecho a la libertad, a todas las libertades, pero sobre todo la libertad religiosa, para que el ser humano se sienta empoderado y no un ciudadano de cuarta como ha querido ser el régimen castrista. La llama de la esperanza, no se puede quitar. Con Dios todo es posible, y hay bastante bueno que puede venir para el pueblo cubano en el futuro. Claro que sí, tenemos toda la fe, toda la esperanza de que así sea, y que pronto ese cambio que todos estamos necesitando y que los cubanos merecen, porque no están exentos de merecer una realidad diferente, pues pueda llegar muy pronto y podamos conseguir una Cuba libre y democrática, por la que usted también ha luchado durante tanto tiempo, muy americano, pero también muy cubano y muy defensor de la libertad para la isla en la nación. Claro, es un orgullo tener este puesto donde yo estoy con una organización que está tratando de mejorar la condición humana por el mundo entero. Pero claro, en Cuba es una prioridad para el presidente Trump y para mí también. Vamos a continuar con este programa especial dedicado a los grupos religiosos en Cuba, una fuerza emergente que puede conseguir un cambio social. La labor de la iglesia en Cuba pues ha contado con un fuerte apoyo de la iglesia en Estados Unidos. Los invito en este momento a ver un video muy emotivo que muestra esta labor. What makes Bridging the Nations different is where we're ministering, where our focus is. Our focus right now is in Cuba. Cuba, you've heard of it. Borders were open. You've seen the old cars. You've seen the people smoking cigars. You might have even smoked a Cuban cigar. But that's not Cuba. That's not what the people are like. Those people don't ride in those cars. Most of them can't afford a cigar. Cuba is different. Cuba is Christians fighting every single day to feed their family. Cuba is little children fighting every single day to have shoes on their feet. These gals have hung with me for over a year, waiting for this opportunity to serve in Cuba. And here they are today, all of them. We're getting the suitcases ready. The ladies are not only taking clothing they've made and their teaching skills, but also other clothing and much needed medical supplies, items in short supply in Cuba. I have traveled to Cuba since 1991. Know the reality of the people living on the island. I have known their suffering, their vulnerability, and their resilience. I have traveled many times and given many conferences. They give hope, the encouragement to church leader. My motive is solidarity with the people that suffer and they resist every day. Poverty, misery. It is a situation of you cannot believe what is the condition of the island of Cuba. So what we did is then that with our church in Naples, Florida, Hispania Bible Church is our church organization. We've been able to help our friends in Cuba, sending help to them. And then I am so blessed to share with you these things, because then we will be able to see more people involved in helping the Cuban people. If God is working with the people in Cuba, if God is demonstrating this tremendous love and care for them, then shouldn't we be doing the same thing? Shouldn't we come alongside God and help provide the assistance? We are the vessel of God after all. And if God is working with them, then shouldn't we come alongside and be part of that ministry of God? Because if God is there, we should be there. This segment about the religious groups in Cuba, an emerging force, will be in English. And now I welcome Dr. Theo Babun, Director and President of Outreach Aid to the Americas, an organization that have done an amazing work supporting the Cuban
Church. Thank you for being with us, Dr. Theo. Gracias por la oportunidad de estar con nosotros. And Theo and Mr. Barza, I would like to know your opinion about the impact of the American Church and the international support in Cuba. And what do you think about this video? Thank you, Maite, for the opportunity. And John, as we speak in English to help our audience, as you know. John, what I love about this video is that it makes it very clear that there is much suffering and need in Cuba that many people aren't even aware of, because when they think of Cuba, they often think of the things that they see in the propaganda, the 1957 Chevys and all of the tourism and beaches in Varadero and so forth. But that is not the real Cuba. There's tremendous need in the country, as we're seeing right now from videos like this, and there's even greater since the pandemic started. Not only has it become even harder for the typical Cuban to buy most of the basic foods, there are reports that many are even risking becoming sick with COVID by going out and making long lines on the street. What do you think of? I know that you're briefed all the time on this. What do you think of this? Well, thank you, Theo. I have many thoughts. So one of the things you point out to the video is the generosity of churches, not just in the U.S. but internationally. But it goes back to your point. When you have a kleptocracy, which is what the regime is, who basically exists only to support itself, is indifferent at best to the suffering of its people, does the minimum to try to keep the kleptocracy in place. The regime does not exist like other governments that exist to support the people in the community. This regime exists only to support itself. They turn a blind eye to the suffering of the human people. So because of the advent of technology and other things, the world is basically becoming aware of the suffering in the people. So the generosity of religious groups, of Catholics, evangelicals, and other religions who want to help the people of Cuba, that is a growth, because the world is waking up to the suffering inside the human people. So again, regardless of the religion, I mean, Catholic, evangelical, Santero, I mean, the word of God is a word of love and compassion and helping out your human brothers and sisters. So I think what this video highlights is that the love coming in from around the world, coming in to help the people within Cuba, it's incredible and it's growing. Certainly heading up USAID. USAID exists to help improve the human condition throughout the world in terms of not just economic development, but having people live in freedom, religious freedom. The President Trump recently signed an executive order putting USAID in charge of the role of protecting persecuted Christians and religious minorities throughout the world. So I'm proud to say I'm in an organization that is trying to help the human condition this way, but that's what we're seeing with the churches as well. It's coming in with love, trying to help suffering that's there. And what does it say about a regime that is opposed to that? I'm really glad that you touched on that, John, because even though it can be difficult to get goods and supplies into Cuba to those who need them, this is the kind of support and the partnership that is absolutely critical to the island. And when that help is provided through churches, the impact can be tremendous, because churches and religious leaders are usually the ones who best know what is needed in their community. It is very important to maintain the support, the international community and religious organization, because, as you said, this is strategic. This is a path to strengthening civil society, because the religious institutions are the only and the one area where there is enough civil society strength that the communities can benefit from. Actually, Deo, I actually went to the same high school Fidel Castro went to, although in a different year. But it's funny seeing how the Castro regime basically tried to make Cuba an atheist state, because early on, the failures of the regime to provide for its people
it's evident. And over the 6 decades, how much more evident can be? You mentioned, we're seeing now people who have to stand in long lines throughout the island are more exposed to COVID by definition. So when the churches provide aid and assistance to the community, that is a daily reminder of how the regime has failed, how it's not providing services. So the regime's desire to oppress people of all faiths, it's not just based on their desire to not have people have hope, but it's also based on their desire to not show evidence of communities helping out each other, of coming into each other, to helping ease human suffering, providing clothes, food, and sustenance. How awful it is that a regime is opposed to human beings helping each other, because one of the things they fear is a collective consciousness, and everybody collectively says, basta, no more. But nobody can take away a human being's ability to have a personal relationship with God. So like we were saying in the previous segment, they wanted to have un comité in every block. We're having a church in every block, and they're not going to be able to turn that back. Exactly. For many years, Cuba, as you know, John, has used the diplomatic venues to sell a romantic and false idea about the reality of the country. Oftentimes, I get phone calls from friends and others who are saying, boy, I just saw, or I just heard a speech, or I just saw even some pastors eating wonderful food in Cuba. What is this message that you're all trying to tell us? I mean, things are okay in the country. Well, this lie affects the struggle of the human rights activists in the country. We must continue to do what already has started, put a lot of pressure on the Cuban government. The church has always been in the sight of the regime, and it is essential, and it's essential part of civil society. Our task then is to persist on helping to elevate their voices at the international level, at the highest places. And as you have done, and as you continue to do in Washington and others, and certainly we're thrilled that the Cuban government was placed on a special watch list by the State Department recently as for having engaged in or tolerated severe violations of religious freedom. And it's not just the State Department. As you know, the United Nations has called Cuba to the table, the OAS, and many other organizations have already noted that there is religious persecution in the country, and that the government is a repressive government, particularly against the religious leaders in the country. It goes without saying that if you have a personal relationship with God, by definition, you have hope, because God is love and God loves you. Certainly one of the things I'd love to communicate to the people on the island is that exactly what you're saying, Dale, that the world is becoming more aware. So certainly we're working through international organizations, other churches, and the world is awakening to the suffering inside the island. These whole picture postcard that the regime wants to show of tourists and mojitos and the island, like everything is fine, there's no suffering. It's not happening anymore. That people are waking up to that. So anybody who has a personal relationship, God has some hope, but they should have more hope, because they're not alone. The world knows about their suffering, and we're certainly trying to give greater attention to it. The regime's lies are falling increasingly upon deaf ears. Y es muy necesario que este mensaje les llegue a los cubanos, y les llegue precisamente de parte de dos personas, dos cubano-americanos que han perseguido las violaciones que realiza el régimen castrista durante estas 6 décadas, más de 6 décadas, y que han luchado por conseguir un cambio en esta oportunidad a través de la fe para la sociedad cubana. Mr. Barza, we know that you have a busy schedule, so I turn it over to you to say the final words, please.
Bueno, muchísimas gracias, Maite. Como dije antes, hay un dicho que dice siempre más oscuro antes de un amanecer, y sin duda ninguna en el corazón mío yo sé que hay un amanecer que viene para el pueblo cubano. El pueblo cubano tiene más poder que saben, y eso es lo que tema el régimen. El régimen tema ese momento donde el pueblo cubano puede decir basta y que esto no puede seguir. Con Dios todo es posible, y todas las personas de religión ya saben eso. Solamente puedo decir al pueblo cubano, de parte nuestra, estamos tratando de dar a luz lo que están sufriendo en la isla. Recen por nosotros. Nosotros estamos rezando para ustedes cada día. Que Dios les bendiga todo. Gracias, administrador Barza. Gracias, Teo Babón, por habernos acompañado en este segmento. Y muchísimas gracias a todos los que continúan con nosotros. Cerramos este programa especial con la presencia de Antonio Garrastazu, director de América Latina y el Caribe del Instituto Internacional Republicano, donde dirige programas en 16 países del hemisferio enfocados en el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y también las libertades ciudadanas, así como la inclusión política y elecciones libres y justas. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Maite. Es un placer estar aquí con ustedes. Es un gusto y quisiéramos conocer sus impresiones acerca de lo que hemos tratado en este espacio. ¿Pudiéramos decir, Antonio, que la fe salvará al pueblo de Cuba? Pues, Maite, mira, primero que nada, es un gusto poder compartir este panel, ¿no? Con el administrador Barza, con el pastor Mario Félix, con Roberto Quiñones y con Teo Babún. Para el IRI es muy importante estos tipos de acontecimientos, por la importancia del tema de religión como un derecho humano, un tema muy clave y un tema muy personal. Nosotros en el IRI trabajamos incansablemente para fortalecer la democracia alrededor del mundo. Y obviamente una democracia solamente se puede fortalecer cuando todas las voces, todos y todas las voces puedan estar juntos para traer cambio, para poder tener una inclusión y una inclusión de diversidad. Por eso creo que la pregunta que usted me hace, si la fe salvará al pueblo de Cuba, me gustaría destacar 3 puntos, ¿no? Sobre lo que hemos escuchado esta mañana de los panelistas y los videos que hemos visto. En primer que nada, como ha dicho el pastor Mario Félix y el administrador Barza, es realmente, sí, los grupos de fe, los grupos religiosos, son un grupo emergente de fortaleza en Cuba. Los grupos de fe son parte de los derechos humanos, innegable. Los grupos de fe motivan, dan esperanza. Los grupos de fe forman parte de la sociedad, una parte muy inclusiva y una parte de que pueden hacer todo el trabajo social necesario para las comunidades. Esto es un tema muy importante y un tema aún más importante, pienso yo, en estos tiempos que estamos viviendo, particularmente con la pandemia del COVID-19. Los grupos sociales emergentes de fe agrupan la parte humana y se está viendo por toda la isla, todos los grupos de diferentes denominaciones, cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, lo que uno quiera, están todos trabajando con la comunidad para poder alzar las voces de necesidad y marginalizadas en la sociedad. Esto es un tema muy importante. En segundo, me gustaría también destacar que es una realidad que mientras más oprima el régimen cubano, mientras más encarcela a los líderes de fe, más fuertes se convierten estos grupos de fe, porque son una voz marginalizada, porque son una voz muy importante de la comunidad. Y mientras más oprimen, como ya he dicho, más fuertes se hacen estos grupos. Por ejemplo, solamente con Roberto Quiñones, un periodista que solamente por entrevistar a líderes religiosos fue arrestado, encarcelado por mucho tiempo. Roberto Quiñones es una fuerza moral y es una fuerza que estamos viendo porque todo en Cuba se está viendo, iglesias en cada esquina, se está viendo que todo el mundo puede ejercer su fe
no es así. Y necesitamos la voz como de Roberto para enseñar y para poder destacar lo que está pasando. En tercer lugar, y muy importante, es la comunidad internacional. La comunidad como AID, como OAA, como Cubanet, como IRI. Es muy importante de que esta comunidad internacional le dé una voz a estos grupos marginalizados, a estos grupos necesitados. Es muy importante y tenemos en realidad que, bueno, yo diría una responsabilidad como comunidad internacional, poder destacar y poder llevar a luz lo que está pasando en la isla, poder llevar y enseñar lo que está pasando a los gobiernos, a los ciudadanos, que solamente por poder ejercer su fe, por creer en un Dios, el Dios que sea, por querer hablar con un grupo religioso, por querer ir a la iglesia, puedes ser encarcelado. Mucha gente piensa que esto no sigue pasando en Cuba, pero sigue pasando después de 62 años. Esta opresión sigue pasando y es muy importante que la comunidad internacional no pare, que siga incansablemente llevando a cabo a la luz lo que está pasando en la isla. Es muy importante para las voces marginalizadas y necesitadas. Es una responsabilidad, como había dicho, poder mantener esto en el foro internacional. Es muy importante que la comunidad en Cuba, la comunidad religiosa, sepa que están en el lado correcto de la historia. Sabemos que ahora las cosas están muy difíciles, pero tienen que tener fe, porque todo va a salir bien. Todo el trabajo que están haciendo va a ser por muy importante para poder fortalecerlos, y se va a saber que van a estar en el lado correcto de la historia. ¿Por qué? Porque las voces marginalizadas necesitan esta fe, necesitan a grupos religiosos que sean su voz, que sean un escape para todo lo que necesitan para poder vivir en paz. Y si yo puedo dar un mensaje y usar esta plataforma, que le agradezco muchísimo por poder llevar esto a cabo, es que sepan los grupos de fe y los que tienen fe, que no están solos, que tienen organizaciones como el IRI, organizaciones internacionales, iglesias en Estados Unidos, que están aquí para fortalecerlos y para respaldarlos. Lo más importante es que sepan que no están solos en todo lo que están viviendo en estos temas muy difíciles, y después de 62 años, como había dicho el administrador Barza, va a haber libertad en Cuba. Que viene, va a venir, y los grupos religiosos de fe son una fuerza increíblemente importante, esa fábrica de la sociedad, que es lo que le va a dar un hueco, un hoyo a este régimen oprimido castrista. Yo, como un cubano americano nacido en Estados Unidos, tengo mucha fe que la democracia regresará a Cuba en un tiempo cercano. Muchas gracias, Maite. Gracias a usted, Antonio. La fe nos salvará indiscutiblemente y lo veremos muy pronto, y veremos a una Cuba libre, emancipada de ese régimen que tanto daño, y entonces a partir de ese momento y a través de la fe, pues comenzaremos a edificar una sociedad nueva. Hay mucha gente comprometida, como usted decía, mucha gente comprometida en el mundo y deseosa de que los cubanos tengan la libertad que merecen. Gracias por haberme acompañado. Gracias a todos los que nos han acompañado en este programa especial. Y llegamos al final de este espacio que abordó el enorme valor de los grupos religiosos en Cuba, su poder de cambio social y su compromiso con una realidad de libertad y democracia para que los cubanos puedan disfrutar como cualquier ser humano de una vida digna. Gracias a todos los panelistas y a todos ustedes por habernos acompañado, y compartan este programa, porque así podemos enviar al mundo el mensaje de libertad que Cuba necesita.